Muy buenos días, estamos con el senador Guido Girardi. Vamos a conversar acerca de esa ley que se ha aprobado a partir del Senado, que es una ley bastante novedosa, visto desde el punto de vista actual, que es la protección de los derechos, de los neuroderechos, eh, y bueno, y cómo se va a implementar. Entonces, nada, muchísimas gracias, senador, por habernos recibido de manera virtual en su hogar. ¿Podría explicarnos básicamente en qué consiste esta ley, cómo usted propone esta ley que es bastante revolucionaria? Bueno, primero, Leo, muchas gracias por la entrevista. Mira, esto nace porque nosotros en Chile eh, creamos, cuando yo fui presidente del Senado hace 11 años atrás, una comisión del futuro, que tiene una característica que no está solo integrada por senadores y senadoras, como todas las comisiones del Senado, sino que además son parte de esa comisión los premios nacionales de ciencia, intelectuales y los presidentes de las universidades, los rectores de las universidades. Y pueden participar por derecho propio, tienen derecho a voto y a voz, y además pueden presentar proyectos de ley a través de nuestra comisión. Es la idea de unir la ciencia con la definición de políticas públicas, el mundo intelectual, académico. Al mismo tiempo, nosotros organizamos todos los años un Congreso del Futuro, que es uno de los eventos de ciencia más importantes del mundo, hoy día que tiene 3 millones de seguidores. Invitamos a cerca de 100 de los principales filósofos, premios Nobel, científicos del planeta, y durante una semana debatimos sobre los temas de frontera. Han venido a este encuentro más de 500 de los más importantes intelectuales del mundo, entre ellos Yuval Harari, Richard Dawkins, más de 30 premios Nobel, y por lo tanto se ha transformado en un espacio muy importante de encuentro. Tenemos una alianza con la revista Nature, con la revista Science, con la Fundación Nobel de Suecia. En ese escenario vino muchas veces un neurocientífico que es uno de los más importantes a nivel mundial, que es Rafael Yuste. Rafael es profesor de la Universidad de Columbia, pero fue propuesto por Obama para desarrollar el proyecto de ciencia más importante que impulsó el presidente Obama, así como Clinton impulsó el descifrar el genoma humano. Obama quiso impulsar el cableado del cerebro humano, porque a partir del cableado del cerebro humano, de conocer el desarrollo de la neurociencia, cómo emerge el pensamiento, la conciencia, la inteligencia en los seres vivos, los humanos, se puede trasladar eso para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y Rafael Yuste es el que coordina a nivel mundial el proyecto BRAIN del presidente Obama y coordina cerca de 700 centros de neurociencia en todo el planeta. Entonces, Rafael Yuste, que vino en varias oportunidades al Congreso Futuro, nos empezó a plantear los avances exponenciales que está viviendo el desarrollo de la neurociencia, pero al mismo tiempo la preocupación de que ya se podían desarrollar ciertas neurotecnologías que estaban tan avanzadas en laboratorio que ya podían y requerían ser reguladas. ¿Para qué? Todas las neurotecnologías, todas las tecnologías, el fuego puede servir para el desarrollo de la humanidad o para destruir la humanidad, los incendios, la energía nuclear puede servir para salvar a los humanos, puede servir para tratar cánceres, puede servir para exámenes médicos, puede servir para generar energía, pero también la energía nuclear puede destruir la humanidad. Pero esta es la tecnología más potente que se ha generado. La inteligencia artificial es la tecnología más poderosa que ha logrado crear el humano, y asimismo, como puede tener usos que son fundamentales para la vida, nuestra civilización no puede vivir, no puede sobrevivir sin inteligencia artificial a futuro. No va a poder alimentar, transportar, vestir, tener espacios de ocio para los 9.000 millones de habitantes que más probablemente vamos a tener en el 2050. Pero esta misma tecnología que te puede ayudar a sobrevivir, te puede destruir y te puede quitar la libertad, la autonomía. Entonces, el problema no es la tecnología, sino cómo tú garantizas que los usos de estas tecnologías van a ser siempre para fines pro humano, pro libertad, pro autonomía, pro desarrollo, pro equidad. Y entonces, ¿cuál fue la cuestión? Que ya estas neurotecnologías están llegando a la frontera. El cerebro es la última frontera. Cuando tú tienes Claro. plataformas como Facebook, como Google,
como Amazon, como Twitter, como Instagram, te capturan tus datos y te pueden predecir, pero requieren capturar tus datos. O sea, reconocen patrones en la inmensidad de datos, los algoritmos los procesan y pueden tener un conocimiento absoluto y total de quién eres tú, pero requieren de una intermediación de datos. Esas tecnologías son muy avanzadas y pueden ser muy peligrosas también. Tú tienes Cambridge Analytica, que fue capaz de intervenir y modificar las elecciones en Estados Unidos, en el Brexit. Pueden suplantar al humano. El acompañamiento algorítmico puede empezar a tomar decisiones sin que tú te des cuenta, en materia de consumo, en materia de decisiones políticas. De hecho, un porcentaje muy importante de norteamericanos y norteamericanas eligen sus parejas por Tinder. Claro. Le confieren al algoritmo, lo más importante y lo más humano de lo humano, que era el amor, se transforma en una optimización matemática. Y los algoritmos van reemplazando cada vez más funciones de los seres humanos, y tú ya no tienes necesidad de tu GPS interno, de tu memoria, de aprender idioma, de manejar. Cada vez más el ser humano va a ser un ser humano simplificado y los algoritmos van a ser cada vez más complejos. Cada vez los algoritmos se desarrollan más, son más inteligentes y se genera una brecha con los seres humanos. Pero siempre, finalmente, hay toda una necesidad de regular las plataformas, de regular el ciberespacio, pero como no lo hicimos a tiempo, es muy difícil hacerlo después. Pero estas neurotecnologías de las que estamos hablando son la última frontera, porque no necesitan de ninguna intermediación, pueden leer directamente tu cerebro, no necesitan de la intermediación de datos, son dispositivos que pueden leer tu cerebro y puedes saber, a partir de esa neurotecnología, por ejemplo, qué estás pensando tú, cuáles son tus emociones, cuál es tu inconsciente, que a lo mejor ni siquiera tú tienes conciencia. Pero no es solo que tú puedas leer y hacer al otro totalmente transparente y que no tenga ninguna intimidad ni ninguna privacidad porque eres totalmente transparente. Si alguien puede saber lo que estás pensando, sintiendo, o incluso conocer tu inconsciente que tú mismo no conoces, sino que puedes poner dentro del cerebro ideas, historias de vida que son de diseño, que tú no las viviste, pero que tu cerebro no distinguiría si las viviste tú o fueron creadas, producto de un diseño de inteligencia artificial y de un algoritmo que fue introducido en tu cerebro. O pueden poner amores, por ejemplo, hacia el nazismo, o odios a los judíos, o odio a las minorías, ¿te das cuenta? O manipularte totalmente. Entonces, estas neurotecnologías son muy poderosas. Al mismo tiempo, estas mismas neurotecnologías pueden tener, usos que son fundamentales para el futuro de la humanidad. Vamos a vivir más. Uno de los problemas que tenemos son las patologías neurodegenerativas. Un porcentaje ya muy importante en nuestra sociedad está teniendo Alzheimer, está teniendo patologías neurodegenerativas, está teniendo esquizofrenia, está teniendo Parkinson, está teniendo depresiones. Y por lo tanto, estas neurotecnologías también podrían tener un uso médico. Una persona con Alzheimer, reponerle sus recuerdos, sus emociones, recablear el cerebro de una persona que tiene un Parkinson o tiene una esquizofrenia, tratar las depresiones y los problemas de salud mental. Por lo tanto, pueden ser muy útiles. El punto es cómo tú garantizas siempre que estas neurotecnologías van a ser usadas siempre, siempre en función de un bien común humano, pro libertad, pro autonomía y nunca en contra del humano. ¿Ah? Entonces, además recuerda que hay todo un movimiento hoy día, tecnológico, tecnocrático, ideológico, neoliberal, que son Silicon Valley, que son la base filosófica de Google, de Facebook, de todas estas plataformas americanas, son, finalmente el transhumanismo, que lo que buscan es terminar con el humano. Toda esa, la ideología que está detrás de eso es que el ser humano ya cumplió su ciclo, que es un algoritmo biológico obsoleto y que tiene que ser mejorado como una página web. Y ahí los transhumanistas, hay toda una ideología libertariana, hiperindividualista que plantea eso. Y si tú lees a los grandes intelectuales que son Peter Thiel o que son de PayPal, que era dueño de PayPal,
o lees a Ray Kurzweil o a la Singularity University, ahí está en cuestión la superación del humano hacia un poshumano, ¿no? Entonces también está en discusión no solamente la posibilidad de cambiar el mundo, sino de terminar con el humano. Por lo tanto, son decisiones más de fondo. Ellos están hablando de inmortalidad, están hablando de capacidades cerebrales aumentadas, están hablando de las modificaciones genéticas, de cambiar el hardware, no solamente el software, sino cambiar el hardware de nuestros cuerpos, de nuestros genes, de nuestra capacidad intelectual. En el fondo es otro humano. Yo no digo que no podamos discutirlo, pero por lo menos que sea una discusión ciudadana y no algo que se haga por la silla de los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? Ya parte de estas neurotecnologías se están comenzando a industrializar y por lo tanto quiere decir que ya están en un nivel de maduración mucho más avanzado y que si no las regulamos a tiempo no, va a ser imposible. Ya Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, que el 23 de agosto del año pasado planteó ya que tenían dispositivos cerebro-cerebro y cerebro-máquina para conectar tu cerebro con otro cerebro. Y ya hay experiencia de cascos craneales que tienen capacidades de aumentar tu coeficiente intelectual. Hoy día, si hay un niño o una niña que tiene 5 puntos más de coeficiente intelectual, vive más, es más feliz, tiene mejores trabajos, tiene más recursos económicos, pero imagínate un mundo donde alguien pudiera tener 1000 puntos más de coeficiente intelectual. Sería una casta entre aquellos que tienen esas capacidades y aquellos que no la tienen. El punto es si las van a tener todos o las van a tener algunos. Si eso llega a ocurrir, van a haber un seres humanos que no van a ser humanos, van a ser poshumanos superiores y otros que van a ser humanos inferiores. Wow. Por lo tanto, estamos hablando de temas que son muy... Y eso ya está en evolución. Ya Facebook tiene cascos craneales que tú te sientas frente al computador y solo escriben con tu mente, sin necesidad de interfase ninguna, de intermediación. Entonces, esto requiere de regulaciones. Y lo que nosotros estamos haciendo con Rafael Yuste es reunimos un conjunto de los neurocientíficos más importantes del planeta, liderados por Rafael, que se llama The Morningside Group, elaboraron las bases científicas y fundamentos para esto que te estamos hablando, y a partir de ese trabajo colectivo que hicimos con los neurocientíficos más importantes del planeta, que articula y que lidera Rafael Yuste, nos reunimos con nuestras principales universidades, la Universidad de Chile, que su rector es médico y es neurocientífico, y con el rector de la universidad más importante de las públicas privadas, que es la Universidad Católica, cuyo rector también es médico, Ignacio Sánchez. Y convocamos a todas las facultades de esa universidad a trabajar junto con nuestro equipo de neurociencia mundial y elaboramos en forma conjunta este proyecto de ley, que son dos proyectos de ley, son dos leyes. Una reforma constitucional que establece la protección y la indemnidad de tu cerebro como un nuevo derecho humano, que son los neuroderechos, y creemos que tienen que ser incorporados a la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque cuando se creó en 1948 no había ninguna sospecha siquiera de que iba a venir este mundo, y que establezca una reforma constitucional para que a partir de esa reforma constitucional se establece esto como un derecho humano, y luego además estamos trabajando una ley que lo que hace en cierta manera es asimilar los datos neuronales, porque tus datos neuronales es tu mente, son finalmente un órgano virtual, eres tú, es mi yo, y por lo tanto establece un resguardo a los datos neuronales. Primero, el establecer que toda neurotecnología tiene que tener un registro, como cualquier dispositivo de uso médico, un registro tiene que ser aprobada, pero no basta con ser aprobada, tiene que tener además tiene que haber un consentimiento de la persona. Y estamos tratando de establecer tipos de neurotecnología, unas que son más básicas y otras que son de mayor riesgo, porque, por ejemplo, en algunas a lo mejor solo bastará tu consentimiento, Claro. pero en otras no solo tu consentimiento, tendrán que tener un registro, tendrá que haber tu consentimiento, pero tendrá que haber una indicación de algún ente, por ejemplo, de salud, que diga que va a tener capacidad neuronal aumentada o que te van a poder introducir en tu cerebro historias de vida que no son tuyas, que están creadas por diseño. Entonces, lo que estamos estableciendo son distintos criterios y finalmente establecer que los datos neuronales son como un órgano. Yo soy el que hizo la ley de trasplante en Chile,
de donante universal y establecimos una sanción penal al tráfico de órganos. Aquí debiera haber una sanción penal también al uso indebido de estas neurotecnologías y en función del gradiente de peligrosidad que puedan llegar a tener distintos tipos de condiciones de uso. Si yo te pongo, por ejemplo, mi teléfono, hoy día las plataformas mienten, engañan y se apropian de mis datos. O sea, Facebook, Google, Twitter me geolocalizan sin mi consentimiento. Cuando me solicitan el consentimiento, tienen consentimientos que son tan largos que yo me demoraría 30 minutos si los leo completo. Luego, si yo no le pongo que acepto, no me dejan pasar, son contratos de adhesión forzada, es una ilegalidad absoluta. Entonces, la discusión, si yo debo dar mi consentimiento cada vez o una sola vez que yo compro el teléfono, no, para cada petición de una aplicación yo debiera dar mi consentimiento. Ahora, por ejemplo, en este caso bastaría con mi consentimiento aun cuando ni Facebook, ni Google, ni ninguna de estas plataformas lo respetan, porque igual me escuchan, igual me geolocalizan, igual toman mis datos aunque yo les diga que no. Tú estás viendo hoy día la discusión entre WhatsApp y Facebook, donde Facebook quiere usar los datos de WhatsApp y WhatsApp te dice que si tú no aceptas, no te van a dejar enviar mensajes. Eso es un fraude, ¿te das cuenta? Es un atentado a la libertad, es el intento de un contrato forzado. Bueno, pero esto en las neurotecnologías llevado a este otro campo es mucho más peligroso. ¿Te das cuenta? Si hoy día nos cuesta regular el ciberespacio y nos cuesta regular las plataformas, piensa que en China las plataformas son verdaderos sistemas de vigilancia. Sí. Tienen tarjetas sociales que si una persona en China no cumple con ciertas normas, no lee lo que tiene que leer, después no puede acceder a beneficios sociales, sus hijos no pueden ir a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto también se puede transformar en una dictadura de las plataformas, pero cuando tú estás hablando de la inteligencia artificial aplicada a las neurotecnologías que actúan directamente sobre tu cerebro, eso es mucho más complejo. Entonces, esto requiere de... Ahora, ¿qué hicimos? Aprobamos una reforma constitucional que ya se aprobó en el Senado, se está aprobando en la Cámara de Diputados. Esperamos que este mes de junio quede aprobada y estamos también trabajando esta ley, que es una ley que yo te decía más detallada, que establece todos los temas de registro de neurotecnología. Cada neurotecnología va a tener que tener un registro. Nosotros creemos que tiene que ser un registro en el Instituto de Salud Pública, equivalente no sé, ¿cómo se llama en Perú? Te das cuenta que es el que autoriza los medicamentos, que autoriza los dispositivos La médicos. DIGESA. Bueno, un equivalente. Uh-huh. Luego, además de tener una autorización y un registro, para poder ser usado, tiene que haber consentimiento. Y luego, además del consentimiento para algunos, tendrá que tener registro, consentimiento y además indicación de un colectivo de salud, te das cuenta, un colectivo médico. Ahora, las que sean más simples requerirán solo de registro y solo de consentimiento, pero otras que son más peligrosas y que pueden ser más complejas desde el punto de vista, como yo te decía, aumentar capacidades intelectuales o introducir o poder leer tu cerebro directamente, tus emociones, requerirán además de una autorización adicional, ¿te das cuenta? Claro, y respecto a esas aplicaciones que usted me ha estado conversando, Facebook, YouTube, Instagram, en el caso, por ejemplo, también de estas redes de citas que son como Tinder, eh, ¿usted considera que aplicando una norma regulatoria, que son unas aplicaciones que por su parte uno podría considerar que son muy libres? O sea, si quieres la usas, si quieres no la usas, yo te pongo mis reglas, tú si quieres las aceptas. ¿Usted considera que esto podría poner en peligro a que estas aplicaciones ingresen a Chile? O sea, por ejemplo, en China no se puede utilizar Facebook, no se puede utilizar Google, no se puede utilizar WhatsApp, tienen otras aplicaciones. Claro, es otro contexto, es un contexto en el que el partido dispone, hace y deshace en este país. Pero en Chile, ¿usted considera que esas aplicaciones se verían prohibidas a ingresar? A ver, yo creo que lo que estamos discutiendo es una nueva civilización, una nueva era.
y que todo lo que nosotros tenemos, nuestra manera de pensar, nuestras leyes, nuestros parlamentos, nuestros gobiernos, nuestras empresas, responden a un mundo vertical analógico del siglo XX, que es el modelo de la segunda revolución industrial, que generó todo un chasis institucional y generó partidos políticos, unos para profundizar ciertos aspectos de equidad, de igualdad, de derechos humanos, otros para fortalecer el mercado, pero siempre centrado en una visión de un modelo muy jerarquizado, muy centralizado, muy de arriba hacia abajo, ¿no? Todas las empresas, los mismos medios de comunicación del siglo XX, los diarios, las radios, la televisión, son sistemas jerárquicos, centralizados de arriba hacia abajo. La era digital está pulverizando eso, porque es un sistema en red, es un sistema que no tiene un arriba ni un abajo, no tiene centro, ¿no? Y no tiene concentración. Además, en todos los países del mundo, los partidos políticos, los parlamentos, los estados, los gobiernos han ido vaciando de las capacidades intelectuales que antes estaban concentradas. Había la inteligencia en el siglo XX que generaba la democracia, era una inteligencia que se hacía a partir de sus parlamentarios, de su gobierno y una tecnocracia que pululaba en torno a los gobiernos, a los partidos y a los parlamentos. Pero era una inteligencia centralizada y concentrada. Y por lo tanto era lineal. Ahora, eso sirvió para el siglo XX, pero ese chasis, esa manera de construir inteligencia por parte de la democracia no sirve para el siglo XXI, que es un mundo que es distribuido. Y la inteligencia hoy día está distribuida en la sociedad, está distribuida en los intelectuales, en las universidades, en los distintos centros, en los territorios. Y por lo tanto, la democracia que tenemos tiene que cambiar porque hoy día no es abarcativa ni tiene la complejidad para gobernar y darle gestión y gobernabilidad a este mundo. Pero además estamos viviendo una era de cambios gigantescos a una velocidad exponencial. Piensa que nosotros venimos de una era, la segunda revolución industrial, donde los motores eran los mismos durante más de 100 años. El motor del Forte de 1900 a los inicios de los años del siglo XX es el mismo motor que tiene tu auto, más o menos. El combustible que venimos usando, el petróleo, el mismo combustible que se usaba para los primeros vehículos, y es un combustible que en la medida que tú lo usas va disminuyendo, ¿no? Y el factor de productividad en el siglo XX y en la revolución industrial, la segunda revolución industrial, era la mano de obra, era el humano. Y eso hoy día está siendo disruptado totalmente, porque los motores que mueven esta nueva era ya no son los motores de combustión, son los algoritmos que están evolucionando a una velocidad exponencial. Piensa solo que la inteligencia artificial progresa de un año a otro 100 veces. En 10 años va a progresar de un año a otro 1.000.000 de veces. En el 2045, lo dice Ray Kurzweil, yo estoy de acuerdo con él, la inteligencia artificial va a ser 1.000.000.000 de veces más potente que la de todos los seres humanos juntos. Piensa que el combustible de esta era son los datos. Y así como en el siglo XX la geopolítica fue por el control del petróleo y las guerras fueron por el control de los pozos petroleros, hoy día la geopolítica es quien controla la inteligencia artificial y quien controla los datos. Por eso es que es Huawei versus Google. Por eso cuando viene Pompeo a Chile, en el gobierno de Trump, no viene preocupado de ninguna otra cosa, sino de que no permitamos a Huawei tener participación en el 5G. Porque la disputa del siglo XXI es el control geopolítico del siglo XXI, son los datos y la inteligencia artificial. Pero los campos, los pozos petroleros, que eran la disputa del siglo XX, hoy día, ¿cuáles son los pozos petroleros donde están los datos? Son los cerebros de todos los seres humanos. Y por lo tanto, la guerra de las plataformas china, americana, son nuestros cerebros, son los campos de batalla. Entonces, pero los datos, a diferencia del petróleo, que iba disminuyendo en la medida que tú lo usas, van creciendo de manera exponencial. De hecho, a partir del año 2002 en adelante, cada 2 años se duplican la misma cantidad de datos que hubo en toda la historia de la humanidad pasada. Va a tener con el 5G, Internet de las Cosas, un tsunami de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la complejidad de la sociedad, que no puede ser gestionada por ningún cerebro humano, va a ser cada vez más dependiente de los algoritmos y las máquinas, pero además que esta inteligencia artificial va a vivir un gigantesco desarrollo porque los algoritmos, por una parte, progresan. ¿Por qué progresan los algoritmos? Porque progresa la neurociencia. De hecho, la última revolución fue el deep learning, el aprendizaje por reforzamiento,
que es la tecnología más poderosa que se creó a partir del año 2012, que uno de sus líderes fue Jan LeCun, que hoy día es el jefe de inteligencia artificial de Facebook. Te das cuenta que crearon un algoritmo que es capaz de aprender y de autoprogramarse. O sea, lo que estamos dando son saltos gigantescos, y luego tienes que la capacidad de memoria, que en la del ser humano, por lo menos uno podría decir que nuestro cerebro es el mismo hace 60.000 años, la capacidad de memoria de los sistemas neuronales artificiales se duplica cada 18 meses en los sistemas de silicio, y ahora en la era cuántica se va a duplicar cada segundo. O sea, las brechas de la inteligencia artificial con la de los seres humanos va a ser gigantesca. Entonces, aquí quiero ir con todo esto, que lo que viene es una humanidad que tiene que adecuarse, adaptarse a esta nueva realidad, y que hoy día no tiene un chasis institucional que permita la abarcabilidad ni la comprensión, ni tiene respuesta ni la izquierda ni la derecha a este nuevo mundo. Entonces, si tú me dices a mí, y la geopolítica del siglo XXI es el control de los datos, y nosotros, Latinoamérica y Europa, estamos fuera, porque ¿quién tiene los datos? Los ejércitos americanos y chinos, porque son los únicos que tienen los ejércitos del siglo XXI, que son las plataformas. Nosotros estamos fuera de ese, y Europa por primera vez no tiene ejércitos, porque no tiene plataformas. Sus datos los tienen Facebook, los tienen Google, los tienen Amazon, y ya están tarde. A lo mejor Europa le va a tener que pedir a Google que entre a la OTAN para defenderlos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es el escenario que viene? Si nuestras vidas, ¿dónde estamos hoy día? Nosotros conversamos, estamos en el ciberespacio. No estamos en Perú, no estamos en Chile, estamos en otra realidad. No nos Claro. damos cuenta, pero es otra frontera, es otro mundo. Entonces, gran parte de la vida nuestra en aquí en adelante no va a transitar en el mundo real. Cada vez vamos más, la pandemia aceleró eso, vamos a estudiar en el ciberespacio, vamos a trabajar en el ciberespacio. ¿Cuánto tiempo pasan los niños y niñas, por ejemplo, en Netflix, en Spotify, en gran parte de su tiempo? La vida va a transcurrir cada vez más en el ciberespacio, en este nuevo territorio, en este nuevo planeta, en este nuevo país que es el mundo virtual. Ese mundo hoy día es el paraíso de lo que quiere Facebook, de lo que quiere Google, de lo que quiere Ray Kurzweil, que ellos ¿qué dicen? No tiene que haber democracia, no tiene que haber Estado, no tiene que haber sociedad, solo tiene que haber lo individual, y la tecnología nos va a resolver todos los problemas. Y además dice Ray Kurzweil y Peter Thiel, la democracia es incompatible con la tecnología. O sea, el ciberespacio como está hoy día es el paraíso del neoliberalismo más extremo, más radical, que no quiere Estado, que no quiere sociedad y que no quiere leyes. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que regular este mundo o nos vamos a dejar seducir y convencer? Esto es como California en los tiempos de la fiebre del oro, que era el territorio rico, que está colonizado hoy día por los chinos y colonizado por las plataformas. Piensa que Google privatizó Internet. Si tú quieres acceder a Internet, tienes que hacerlo a través de Google. Casi no tienes alternativa. Hay que recuperar Internet como patrimonio de la humanidad, como nació cuando lo crea Tim Berners-Lee en el año 1992 como un espacio de libertad, de autonomía. Ni siquiera se permitían las transacciones económicas. Hoy día Internet está privatizado, totalmente. Primero, no todos tienen Internet, debiera ser un derecho humano, pero luego, dicho, si todos tuvieran Internet, igual está privatizado por Google. El ciberespacio está colonizado, tiene Claro. colonias, y las colonias son Facebook, son Google y son las plataformas chinas que se apropiaron de él, y los datos están siendo capturados. Es como si un solo país, o un poco como ocurrió en el siglo XX, controlaran el petróleo en el mundo, que lo controlaban Estados Unidos, China y la Unión Soviética, y después Rusia. Aquí ocurre lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero, desafío regular el ciberespacio. Yo creo que sí hay que regular las plataformas, de todas maneras, porque si no se van a apropiar del mundo, van a suplantar el Estado, van a suplantar ciudades, van a suplantar la salud, van a ser más poderosas que los estados. Google va a transformarse, si no hacemos nada, pueden llegar a transformarse en los gobiernos mundiales, y nos van a controlar y nos van a someter. No va a haber democracia. Entonces, primero, yo digo, los datos tienen que ser un bien público de la humanidad, nadie se puede apropiar de ellos, porque son el combustible, pero un combustible muy poderoso. Segundo, tiene que haber protocolos de uso de la inteligencia artificial, igual como establecemos protocolos de uso de la energía nuclear. Luego, hay que democratizar Internet, hay que recuperar Internet como un espacio de libertad, no que esté controlado por un Google o por nadie, porque eso es controlar el futuro, es controlar la geopolítica del futuro.
Y luego hay que establecer regulaciones al ciberespacio. No puede ser el territorio neoliberal, el paraíso del neoliberalismo, donde no hay leyes, donde no funciona la sociedad, donde solo funcionan los intereses de esta super plataforma. Entonces, yo digo, la tecnología es fundamental para el futuro, pero tiene que estar al servicio de un bien común. Y el ser humano ya no es el factor de productividad. Y el ser humano hoy día el factor de productividad es la tecnología. ¿Y cuál es el problema? Que en los próximos 20, 30 años la inteligencia artificial y la robótica va a terminar con la mitad de los empleos. ¿Te das cuenta? Va a haber mucho menos interés de capacitar a los seres humanos, de educarlos, porque ya no van a ser un factor de productividad. Vamos a vivir una sociedad de seres humanos económicamente inútiles, que no van a tener trabajo ni siquiera para la guerra, porque van a ser reemplazados por la ciberguerra, por drones, por soldados robóticos. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué tipo de humanidad queremos construir? ¿Cuál es el rol del humano en este mundo que viene? Esto también está en discusión en el trasfondo de esta ley. ¿Y qué estamos haciendo con Rafael? Hoy día las plataformas nos han hecho adictos. Somos adictos a eso. Yo te aseguro que la gran mayoría de los seres humanos que tienen esto, Sí. lo primero que hacen en la mañana es mirar su teléfono. Lo último que hacen en la noche es mirar su WhatsApp, su Instagram. Somos adictos. Cada vez que suena un pito tenemos una necesidad incontrolable de saber si nos mandaron algo porque sentimos que nos estamos perdiendo algo. Eso es adicción. Si yo dejo mi teléfono en la casa y se me queda, me siento despalido durante todo el día. Eso es adicción. Entonces estamos haciendo con el National Institute de Droga americano, el NIDA, vamos a hacer el primer encuentro mundial de los principales grupos de investigación sobre adicción a plataformas, a videojuegos, a pantallas, porque queremos establecer que aquí hay una adicción. Y es una adicción porque la principal disputa hoy día de todas las plataformas y el control de los datos es por la atención de tu cerebro, y para eso nos hacen adictos. Entonces, todos estos temas tienen que tener una... Y por lo tanto, esta ley que estamos haciendo es el primer paso a un proceso de reflexión más estratégica de cómo enfrentar estos desafíos. Claro, justo lo que acaba de mencionar ahora último, esto de que las plataformas están buscando tu atención. Entre más tiempo pases en una plataforma, es más dinero que va a ingresar a esa plataforma, ¿no? En un documental que he visto por segunda vez para poder hacer esta entrevista también, el dilema de las redes sociales. Bueno, pero Tristan Harris, que es el que lo dirige, estuvo en Chile 2 o 3 veces, ha trabajado con nosotros, justamente ha venido al Congreso del Futuro. Es un muy buen documental y justo ahí plantean un dilema dentro de todos los que hay, ¿no? Plantean, está bien, yo YouTube, soy dueño de YouTube, voy a dejar de usar este algoritmo para dejar de esclavizar quizás a esta persona, pero si yo no lo hago, ¿qué me dice que Netflix no lo va a hacer? Entonces, yo me veo en la obligación de seguir usándolo. ¿Cómo le podemos decir a estas empresas? Dejen de escuchar a las personas, dejen de ver lo que escriben, dejen de tratarle de meter publicidad. Por ejemplo, yo ahorita puedo hablar, yo digo computadora, mi celular está aquí a mi costado, yo digo computadora y en una hora me va a estar saliendo una publicidad de ventas de computadora, de arregla tu computadora o algo así, porque ya me escuchó mi celular. Bueno, eh, pero todos estos teléfonos tienen dispositivos ocultos de escucha. ¿Te das cuenta? Qué sé yo, uno se llama troyano, otros... En el fondo, aquí hay una ilegalidad, te están mintiendo, te están engañando, porque se supone que te preguntan si quieres ser geolocalizado, si quieres, pero lo hacen de todas maneras. Entonces, el punto es si estas empresas es posible regularlas con autorregulación ética. Yo creo que no. Yo soy autor de la ley de los sellos negros que llevamos llevamos a Perú, esta de los sellos negros. ¿Tú crees que las empresas se hubieran autorregulado? ¿Por qué tuvimos que llegar a establecer un sello para que no... Porque nunca se autorregularon, engañaban a los niños. Nestlé y Kellogg ponían basura dentro de paquetes que parecían cereales saludables y nunca se quisieron... Acaba de confesar Nestlé hace unos días atrás que el 60% de sus productos son basura. ¿Te das eh, cuenta? Pero durante décadas, mi padre, tu padre, a mí me dieron cereales, me dieron basura, mis padres que son médicos, creyendo que eran saludables. ¿Te das cuenta? Entonces, la autorregulación, ¿tú crees que con el poder económico que hay detrás de los datos, ¿por qué usan fake news? Las fake news lo que hacen, utilizan la vía de
el circuito del refuerzo, liberan dopamina frente a la información. Entonces, los fake news se conectan a tu cerebro primitivo, al cerebro reptiliano que tiene que ver con la atención, que se llama el cuerpo estriado, que libera dopamina. Entonces, todas las fake news están hechas porque si no hay fake news, tú, enfrentado tu cerebro a esta infodemia, a esta saturación de información, si no te ponen, no se conectan a tu cerebro reptiliano, a tu cuerpo estriado, si no hay liberación de dopamina, y si la información no es lo suficientemente disruptiva, agresiva, irónica, violenta, tu cerebro no le toma atención. Y entonces, ¿por qué usan las fake news? Usan las fake news porque nuestros ancestros, como aquí además están personalizando, están generando comunidades cerradas que se van autorreafirmando, nuestros ancestros hace 2 millones de años vivían en estructuras familiares. Si alguien de la estructura familiar gritaba "viene el león", nadie lo ponía en cuestión, porque era la posibilidad de sobrevivir, liberaba dopamina para eso. Tú liberabas dopamina, primero para la información, porque era clave. Si yo veía una huella gacela, sabía que podía comer, o una huella león, sabía que me podía morir. Pero si alguien gritaba "viene el león", entonces primero nosotros somos adictos a la información porque la información fue un mecanismo de sobrevivencia. Igual que la comida, liberamos dopamina para comer sal, grasa y azúcar, que es lo que usaron las transnacionales. Luego, la fake news equivale al grito "viene el león". Entonces, dentro de tu comunidad, si alguien dice algo dentro que es una fake news, bueno, todos los demás, incluso teniendo evidencia de que es mentira, los demás van a reaccionar. ¿Y por qué lo usan? Porque aumenta el tráfico. Les aumentan los datos. Entonces, todo esto está, los seres humanos necesitaban refuerzo. Nuestros ancestros que tenían estatus, o el gorila que derrota al otro gorila, tiene más acceso a parejas sexuales, tenía mejor alimentación y libera dopamina. El estatus es dopamínico. Entonces, claro, las marcas, el tener un BMW, todo eso libera dopamina, el tener un mejor trabajo, pero también en las redes sociales, el tener un retweet o tener un me gusta te libera dopamina. Todos estamos buscando los retweets porque todos necesitamos reforzar nuestra autoestima, porque finalmente en la red hemos creado yo virtuales y existe la economía de la reputación. Eso. Y luego, ¿por qué los amigos? Porque en nuestro ancestro, el que salía del grupo familiar se moría, no podía sobrevivir, y por lo tanto, el tener familia, tener amigos, era parte de un mecanismo de sobrevivencia, y tú liberas dopamina cuando tienes a tu comunidad. Entonces, hoy día las redes sociales generan estos amigos porque cada vez que tú tienes más amigos, liberas dopamina. Entonces, estamos siendo rehenes de un uso de nuestros procesos evolutivos más primitivos, reptilianos, para hacernos adictos a estas redes sociales, para que estemos permanentemente ahí puesta nuestra atención, buscando los retweets, buscando los me gusta, buscando los amigos, buscando información, no nos podemos liberar. Entonces, todo esto, evidentemente, si no queremos ser esclavizados totalmente y queremos que estas tecnologías sean para la libertad, para la autonomía, para el desarrollo, para la igualdad, requieren de tener regulación. Claro, y para finalizar, hemos hablado a lo largo de la entrevista acerca de cómo se podría utilizar esta neurotecnología para inducir a la atención, a estar prendido el celular, a la pantalla, y te puede inducir a una compra, te puede inducir a una decisión o hasta el amor, como usted lo mencionó. Pero ¿usted considera que esto también se podría utilizar de una manera bélica? Esto que me refiero a que un país X quiere intervenir en otro para crear división, para crear un conflicto interno. Imagínese lo que pasó en Estados Unidos, el Black Lives Matter, que hubiese sido también inducido por otra nación que quiere crear desestabilización en este país en preciso. ¿Usted considera que es importante también esta ley para evitar esto, para evitar una guerra sin que nadie se dé cuenta? Primero, yo te decía, la geopolítica del siglo XXI es una geopolítica digital. El control de los datos y la inteligencia artificial. La economía, la cultura, la sociabilización, el poder militar, todo va a pasar por la inteligencia artificial y por los datos. Tú tienes que ya, estas empresas, plataformas son las más poderosas del planeta, son las más ricas.
mira las utilidades. Estos dueños de Facebook, de Google, son los personajes más ricos del planeta. 7 personajes del planeta tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad de todos los ciudadanos del planeta juntos. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender, como la geopolítica del siglo XXI es justamente la inteligencia artificial y los datos, esa guerra ya empezó. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra caliente. Después vino la Guerra Fría. Esta es una guerra silenciosa, pero ya empezó. Es el conflicto entre las plataformas chinas y las plataformas americanas. Por eso yo te decía, Pompeo viene a Chile, ¿a qué? A impedir que usemos plataformas chinas y que usemos las plataformas americanas, que no entre Huawei a Chile. ¿Ah? ¿Y cuál es el conflicto entre Trump y China? ¿Te acuerdas? Era por las plataformas. ¿Qué es lo que decía Trump? Se tiene que ir Huawei de China, no aceptemos ninguna, y los chinos no aceptan ninguna plataforma americana. Claro. Y lo que tú dices ya está ocurriendo. Todo lo que pasó con Trump y la elección fue manipulado en parte por los rusos. De hecho, Tristan Harris, que hizo el dilema de Internet, fue uno de los asesores del Senado norteamericano para todo el conflicto de cómo los rusos intervinieron en las elecciones entre Hillary Clinton y Trump. Y intervinieron también en el Brexit. Y hoy día las guerras del futuro van a ser ciberguerras, van a desactivar los sistemas eléctricos de los países, los oleoductos de los países, como le ocurrió a Estados Unidos hace unos días atrás, que tuvo un hackeo de sus redes de oleoductos, por ejemplo. Hoy día, si tú quieres paralizar un país, no les vas a mandar una bomba en un avión, le vas a paralizar sus aeropuertos, les vas a paralizar su sistema de inteligencia artificial. Eso ya está ocurriendo. Entonces, además, las guerras del futuro ya no van a ser guerras humanas, son guerras con drones. Es decir, drones que son aviones no pilotados por seres humanos, robots que van a actuar reemplazando a los seres humanos, y luego toda la guerra de inteligencia artificial, o sea, de ciberconflicto, donde tú vas a tener especialistas que van a bloquear sistemas estratégicos, los hospitales de un país, su sistema de energía de un país, su sistema de información de un país, ¿te das cuenta? Su sistema de gobierno, su sistema de iluminación, que hoy día está todo digitalizado. No sé, lo que tenemos que entender es que lo que tú planteas ya empezó. Solo que Claro. no nos damos cuenta, porque nosotros, los seres humanos, seguimos regalándole nuestros datos a nuestros... O sea, nos estamos... es como una eutanasia social, ¿te das cuenta? Nos estamos haciendo... Estamos entregando día a día nuestras libertades, nuestros derechos a las plataformas, y no nos damos cuenta que esas son las dictaduras del futuro. Y Y todos nos tenemos que recuperar la convertimos democracia. en un solo gran sistema a favor de estas redes y plataformas. Entonces, nada, muchísimas gracias, senador Guido Girardi, por haber aceptado esta entrevista online. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre este tema y sobre otros que sucedan por allá, por Chile. Muchísimas gracias. Chao. Cualquier cosa nos hablamos. Listo. Chao, Leo. Gracias. Hasta luego.